y que van a tener numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen el criterio de episodio hipomaníaco y numerosos episodios de síntomas depresivos que no cumplen los criterios de episodio depresivo mayor. Y que nunca han cumplido los criterios y que no se justifica con otros trastornos como trastorno esquizofrénico, trastornos esquizofreniforme o trastornos de ideas delirantes, entre otros. Que los síntomas no se atribuyen a efectos fisiológicos de una sustancia y que los síntomas causan malestar en deterioro laboral, social, entre otros. Trastorno bipolar, pues el trastorno bipolar relacionado, inducido por sustancias o medicamentos. Otro tipo es el trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a una afectación médica preexistente o que inician los síntomas y ya estudiando al paciente se da el diagnóstico. Y otros dos que son muy pocos frecuentes, pero sí existen, son otros trastornos bipolares y trastornos relacionados específico y trastorno bipolar con trastorno relacionado no específico, que son diferentes. Los trastornos bipolares inducidos por sustancias o medicamentos, pues los más comunes es el alcohol, alucinógenos, sedantes, ansiolíticos, anfetaminas u otros estimulantes, cocaínas u otras sustancias pues no identificadas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues con la determinación en orina de la sustancia que vamos a, o sea, que es lo más probable que tenga el paciente, ¿verdad? Inclusive mencionaban también que hay pacientes que pueden debutar con ciertas sustancias, no sé, por ejemplo, el alcohol, pero si esperamos el tiempo del efecto fisiológico del alcohol y persiste la sintomatología, podemos descartar que esté relacionado a esta sustancia. Solamente que muy probablemente esta sustancia o medicamento detonó los síntomas, pero no es a consecuencia de, porque ya pasó el efecto del mismo. Y trastornos bipolares y trastornos relacionados a otra afectación médica, las más comunes son enfermedad de Cushing, esclerosis múltiple, infarto cerebral o un daño cerebral por un traumatismo craneoencefálico. Y mencionan también que en un estudio que leí de la revista de Psiquiatría Española, que se está investigando apenas, está en investigación, que se han encontrado diferentes como hallazgos, o sea, hay diferencias anatómicas en pacientes ya con el diagnóstico y que eso está en campo de investigación para agregarlo como un subtipo. Pero como al momento no se tiene bien definido ese criterio, pues se deja en investigación. No se agrega dentro de los otros tipos. Una frase que encontré y que me gustó mucho de Eric Erikson, que lo vimos en Salud Mental, en el R1, es una que dice, soy lo que sobrevive de mí. Entonces, tú eres lo que hoy eres en día, de todo lo que has sobrevivido de toda tu vida, para ya no hablar de tantos términos. Tratamiento, ¿cuál es la correcta elección del tratamiento? Pues el trastorno bipolar va a estar marcado por estos episodios de manías, hipomanías, y que pues van a estar incluidos los episodios de depresión mayor. Entonces, lo que debemos de buscar es disminuir estos síntomas, dar una mayor atención a los probables complicaciones que pudieran existir, detener el deterioro que va a tener este paciente en su funcionamiento social, etcétera, y evitar los riesgos de suicidio o de ideas suicidas. Ajá. Y que como resultado, pues el tratamiento va a estar enfocado en manías, pero también también en la depresión, porque esta es una prioridad para nosotros como personal salud. Va a estar enfocado en 3 pilares. Va a estar la farmacoterapia, el apoyo psicoterapéutico y ya cuando tenemos pacientes resistentes, pues vamos a interceder con las terapias electroconvulsivas. En las farmacoterapias, pues así a grosso modo, pues encontramos los estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos, antidepresivos
psicóticos, y combinarlos pues va a depender del paciente, porque pues tampoco hay que caer en el abuso de sustancias, hay que complementarlo con estrategias de autocuidado. En, en las guías que encontré, no lo agregué, pero hay un test que un paciente tiene como un diario del ánimo. Entonces, todos los días el paciente es como la escala de EVA, de la evaluación del dolor. Entonces, es una carita triste y una carita feliz. Entonces, todos los días el paciente va poniendo cómo se siente, síntomas agregados, si se siente ansioso, si tiene, o sea, síntomas. Y con eso el doctor va a ver qué tan mejoría tuvo el paciente, si tuvo apego o no, si hay que cambiar o aumentar las dosis. También están los apoyos psicoterapéuticos, que son grupos de apoyo y de educación, que incluso si en estas terapias un paciente revela o nos confiesa sus tendencias suicidas y vemos que es un paciente de riesgo, pues considerar la opción de hospitalización. Ajá, como aquí lo menciono, hospitalización en comportamientos peligrosos, pensamientos de suicidas, ajá, o si se sienten desconectados de la realidad, un estado psicótico. Y la terapia electroconvulsiva, pues se usa actualmente, se puede utilizar múltiples veces. Hay pacientes maníacos de trastorno tipo 1 que tienen recidiva de sus sintomatologías, y si ya tiene el antecedente de que la terapia electroconvulsiva le funcionó previamente y tuvo fracaso al tratamiento farmacológico, se da de primera instancia. Existe y se tiene buena respuesta. Se ha tenido buena respuesta. Esta es una tablita que traté de hacer para que no fuera tanto, pero esto es lo más actual. Esto es lo actual, la gold standard de oro de tratamiento de trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. Mencionan que no modificaban mucho, que se quedaban ellos como primera línea, segunda, tercera, resistentes, tanto en el 1 y en el 2. ¿Qué iba a cambiar? Pues de acuerdo a la individualización del paciente. Si tenía su psicosis, si tenía más eventos depresivos que un paciente que otro, entonces van a cambiar las dosis, pero realmente las líneas van a seguir siendo la misma, de acuerdo a Up to Date de marzo 2020, para ser bien específico. Entonces, primera línea, pues una monoterapia. ¿De qué? De quetiapina y luracidona. Y en la segunda línea vamos a ir viendo cómo va reaccionando el paciente, porque podemos jugar con varias opciones, como olanzapina y fluoxetina, o pura monoterapia de valproato, o terapia combinada de quetiapina, luracidona y litio o valproato, o terapia combinada de litio y valproato, o la motrigina. Ajá. Y en la tercera línea, igual, monoterapias de la motrigina o litio o lanzapina, o monoterapia de carbamazepina o cariprazina, terapia combinada de olanzapina y litio o valproato, y otras combinaciones que pudieran existir como litio más carbamazepina. Igual, terapias de combinación y de acuerdo a cómo se encuentre el paciente en ese momento. Y lo que ya había hablado de las terapias resistentes, pues la terapia electroconvulsiva. Cabe mencionar que en cualquiera de estas escalones de terapia, de líneas terapéuticas farmacológicas, se agregan lo que son las terapias de apoyo, grupos de apoyo. Y autoeducación, mencionan mucho la palabra autoeducación, de que el paciente conozca sus síntomas, de que sea consciente y de que tenga estos diarios de estado del ánimo. Este es un monitoreo de los efectos secundarios de los fármacos, ya lo estábamos mencionando ahorita, de que el monitoreo de rutina con escalas de calificación
puede identificar si no responden al tratamiento, si detectan síntomas residuales que no se han eliminado del todo. Entonces, por eso podemos utilizar esta. Vamos a tener cómo vamos a estarlos viendo cada cierto tiempo, o sea, vamos a ver el peso, el perfil lipídico, vamos a ver la circunferencia de cintura, la presión arterial, la glucosa, la historia familiar, y si estos se modifican para bien o para mal, pues modificar el fármaco, ¿verdad? Conclusión. Las dificultades para diagnosticar el trastorno bipolar, pues es que a menudo los pacientes esperan años para recibir el diagnóstico correcto después del inicio de los síntomas. Entonces, es importante nosotros como médicos familiares identificar estos riesgos que pudieran existir, estas alteraciones del paciente y darle su correcto diagnóstico. Y que la evaluación clínica debe ser total, no nada más es con terapia, sino hay que hacer una historia médica completa, un estado mental, físico, pruebas de laboratorio, porque como vimos previamente, también se pueden desencadenar por sustancias adictivas como alucinógenos, alcohol y por enfermedades. Resulta que se le categorizó un episodio maníaco y tenía un síndrome de Cushing. Entonces hay que también buscar esos intencionadamente. Y que aunque a menudo se recomienda la detección de trastorno bipolar, pues no sugerimos la detección porque no se sabe si la detección mejora los resultados del paciente. Bueno, aquí mencionan instrumentos de detección que no es como que de rutina, pero es lo mismo que acabo de mencionar, que nosotros como médicos familiares, si ya conocemos al paciente, pues nosotros podemos identificar esos cambios de persona, de conducta. Y que el manual, como bueno, lo acabamos de ver, el manual solamente nos ayuda a diagnosticar. Nada más, ahorita voy a agregar esta organización, que es la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión. Existen varias asociaciones, la Asociación Mexicana de Psiquiatría y también aquí en Nuevo León, pero esta es la que encontré que está enfocada al trastorno bipolar. Se encuentra en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero. Por si llegan a tener pacientes, los pueden referir. Sí, no hay que referir todos a grupos de apoyo. Gracias, y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una pregunta. Respecto a lo último, casi lo último que mencionaste es en cuanto a detección. ¿A qué te refieres detección del cuadro? ¿Es detección de parte de los síntomas que tiene el paciente cuando ya está en tratamiento? Ah, ok. Sí, hay un artículo, ¿de dónde está detección? Hay un artículo en la revista de psiquiatría de española donde vienen varias escalas, o sea, hay escalas de detección y existen, hicieron un metaanálisis de las que han publicado en PubMed, y se busca poder pues darlas en la práctica, porque los instrumentos que tenemos de detección es instrumentos para ver la depresión per se, pero no como episodios maníacos o algo más enfocado a trastorno bipolar. Existen están manejando varios instrumentos, pero no se ha demostrado una eficacia o algo de ayuda, entonces todavía no están autorizados para que se puedan utilizar, pero ya lo están estudiando. Ok. ¿Alguien más? Pues yo nada más tengo unos datos sobre las comorbilidades que tienen estos pacientes. Tengo que hasta el 42% de los pacientes con
trastorno bipolar tiene comorbilidades. Hasta el 50% tiene abuso de sustancias, principalmente el alcohol. 21% trastorno obsesivo compulsivo, el 10% de conducta alimentaria, casi el 21% trastorno de pánico y hasta un 48% trastorno de personalidad. Y pues también, como ya habían dicho, que el suicidio es una de las complicaciones más frecuentes, que hasta un 50% de estos pacientes se intentan suicidar y hasta el 10 al 19% de estos pacientes mueren por suicidio. Son como datos que también... Okay. Y también tiene lógica lo que estabas comentando, de la concordancia vaya, que es algo neurológico, porque también leí que gemelos monocigóticos tienen una concordancia de un 80% y los disigóticos un 20%. Y pues en familiar es 10 veces más probable que un paciente tenga este trastorno, más frecuente. Y lo demás ya lo comentamos, ya lo comentaste. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro comentario? Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, ya Cari mencionó el tratamiento de elección, pero a nivel IMSS, nuestra primera elección sería el litio. Habitualmente les dan litio. Y se cortó tu audio oral. Ay, ¿sí me escuchan? Ahí está ya, sí. Sí, habitualmente esa es la primera elección, pero hay olanzapina, hay la motrigina, hay muchos otros, hay valproato de magnesio, entonces depende del paciente. La primera elección, el manejo terapéutico siempre la va a iniciar el psiquiatra, ¿sí? Entonces tú cuando tienes la sospecha de que ese paciente tiene una enfermedad bipolar o un trastorno bipolar, se envía a psiquiatría. Ya el psiquiatra hace la valoración para ver qué medicamento es con el que va a iniciar el paciente. Se convierte en un medicamento de transcripción y ya tú se lo empiezas a dar. Si el paciente está muy complicado o tiene algún factor de riesgo que agrave su enfermedad, habitualmente el psiquiatra lo ve 1 o 2 veces y después ya te lo refiere a ti. ¿Ok? Ya para que tú continúes con el manejo de la enfermedad. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. ¿Alguien más? También, doctora, algo que cuando estaba leyendo me pareció pues interesante fue que la relación que había en la enfermedad hombre-mujer era la misma. O sea, no había una frecuencia más alta entre en uno y en otro. Años, ajá. Y también que la edad en la que aparece, en la que más frecuente diagnosticamos la enfermedad, que es entre los 20 o 30 años, que pues realmente es cuando la población o el paciente pues está apenas siendo más productivo. Así es. Después sí es una patología que va a impactar tanto en la familia como también en lo económico familiar y pues también social. Sí, porque hay pacientes que tienen una enfermedad bastante complicada, que no responden al tratamiento y tienen que terminar en una IPP, que es una incapacidad permanente parcial, ¿verdad? Para hacer un trámite de pensión posteriormente. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos a los pacientes, porque al final de cuentas, esos trámites administrativos los hacemos nosotros, ¿ok? Lo que nosotros necesitamos en segundo nivel de atención o tercer nivel de atención son pronósticos. ¿Qué pronóstico funcional para el trabajo y para la vida tiene ese paciente? Y si ya te lo mandan con un mal pronóstico a corto plazo, mal pronóstico para la vida y el trabajo, pues habría que valorar si hay que hacerle una IPP. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Sí, y una duda tengo yo, doctora. ¿Cuáles serían en este caso entonces los criterios que tendría que tener mi paciente para saber que yo lo tengo que referir para segundo nivel o una hospitalización? Pues habitualmente es un cuadro psicótico. Eso es un cuadro psicótico lo que presenta el paciente. O si tú ves que su comportamiento ha cambiado de una consulta a otra, tú lo puedes enviar. Cuando te dan la contrarreferencia de psiquiatría, ahí te dicen cuándo vas a enviar al paciente con enfermedad bipolar.
Habitualmente son pacientes que los ven cada 3 meses en psiquiatría, o sea, no es un paciente que, ay, hasta el año lo voy a ver, a menos de que sea, de que esté controlado, pero habitualmente la enfermedad bipolar la ven frecuentemente en psiquiatría, a la par que nosotros. Y también, como yo le decía, bueno, más que nada valorar si hay algún riesgo de suicidio por parte del paciente en ese momento, Así para es. poderlo mandar a un segundo nivel. Así es. Sí, sí, sí. Decía, doctora, de que también por parte de la incapacidad que valoramos nosotros, porque, bueno, dice que es una de las principales causas de discapacidad, lo que es el trastorno bipolar, ocupa el 6º lugar en enfermedades discapacitantes mentales, supongo yo. Sí, sí, sí. Y también que desgraciadamente por el hecho de que, como usted dice, o sea, nosotros los vemos, quien lo trata es psiquiatría, pero por parte de nosotros es importante ver cuándo mandarlo, hacer el correcto diagnóstico de este padecimiento, porque si no lo tratamos a tiempo, pues las comorbilidades, como decía esta Denise, son muy altas. Así es. Y son, aunque no lo crean, son pacientes, bien empoderados de su enfermedad, ¿eh? Ellos saben cuándo tienen que ir con el psiquiatra. A veces te llegan y te dice el mismo paciente, doctora, ¿sabe qué? Necesito que me mande antes porque me he sentido así o así o así. O mi familia me dice que estoy comportándome así, 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 así. O sea, son pacientes que realmente se empoderan de la enfermedad, ¿verdad? Y tienen habitualmente un contacto directo con el familiar, casi nunca van solos a la consulta. Entonces, tenemos también nosotros esa apertura, ¿verdad? Que no solamente tenemos la información que nos brinda el paciente. Habitualmente va a un familiar con él o a veces el mismo familiar. A mí me ha tocado que piden una consulta para decirme, doctora, ¿sabe qué? Mañana va a venir fulanito y no está bien. Yo creo que se ha portado X, Y o Z, entonces tenemos también esa herramienta nosotros, ¿verdad? Que la familia también se acerca, porque saben que eres el médico que lo ve frecuentemente, que lo ve con más tiempo y que le das el medicamento mes con mes, ¿ok? Doctora, ahorita que habla de la referencia a segundo nivel, si, por ejemplo, nos llega el familiar y nos dices que sabe que no traje al paciente, pero está presentando estos síntomas, está, no sé, o muy agresivo o trae una manía muy, no sé, muy intensa, como quiera se le puede hacer la referencia a segundo nivel conforme a lo que te dijo el paciente, conforme a lo que te dijo el familiar sin ver tú al paciente. Habitualmente ellos tienen cita abierta a urgencias en segundo nivel. Habitualmente ellos se quedan, ya ven que cuando llegan la primera vez con su medicamento de transcripción, pues bueno, le recoges el pase y él se queda con una copia. Habitualmente ellos con esa hojita tienen cita abierta. Tiene una vigencia, ¿verdad? No sé, lo vio ahorita el psiquiatra y son 2 meses, pues todavía tiene vigencia esa referencia para tener la cita abierta a psiquiatría. Ah, ok, muy bien. Sí. Okay. ¿Alguien más? Y ahí sí no sé si fue, bueno, más bien no he leído al respecto, pero solamente fue un comentario que me hizo una vez psiquiatría, que parece que los estados de manía pueden ser más peligrosos para el suicidio que los estados de depresión mayor. Así es. Porque simplemente es el hecho del impulso, el que puede llevar a cabo lo que es el atentado de su vida. Así es. Sí, el que se creen de superhéroes, de no, si yo me aviento de aquí, este segundo piso abajo, no me va a pasar nada, y lo hacen. Por eso sí tienen mayor dificultad, por eso de cuidar mayor riesgo de muerte, por eso el cuidar de los episodios tanto depresivos y a los picos, ¿verdad?, de manía. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Es un tema bien interesante y bien amplio. Y van a ver que sí van a tener bastantes pacientes en su consulta. ¿Ok? Nada más como comentario último, yo leí también que cuando estuvieras pensando en un paciente, que probablemente tuviera depresión, tenías que hacer hincapié también en estar preguntando acerca de episodios ya sea de hipomanía o de manía, porque como sabemos que esta enfermedad normalmente está subdiagnosticada y normalmente lo podemos nada más tratar la pura depresión. Por eso es que a veces los pacientes suelen cursar más
sí, o sea, más tiempo con este subdiagnóstico, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, y también mencionaban algo bueno, en cuanto a depresión mayor, en hacer hincapié en diagnóstico diferencial de duelo, porque a veces los pacientes con duelo pueden cursar con una depresión y tener episodios de hipomanía, sin tener un diagnóstico tal cual de bipolaridad. Sí, y a veces el detonante es que tuvieron un problema en el trabajo, que tuvieron un problema con un cliente, que tuvieron un enfrentamiento con un nivel de autoridad, que hubo un problema en la familia que detonó el cuadro psicótico o el episodio maníaco. O sea, habitualmente hay un detonante siempre. Y algo que debemos de investigar muy bien es la presencia de ideas delirantes, ¿verdad? Es que tiene que ver una idea que tienen ellos que tiene un contexto sociocultural, sin embargo está fuera de la realidad, ¿verdad? A lo mejor ellos relacionan el trabajo o algún integrante familiar de la familia, pero la situación en la que está involucrando a estos personajes pues no es real, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho esa comunicación con el paciente para nosotros identificarlos, porque en eso es a lo que me refiero cuando vas a decir tú, este paciente ya tiene un cambio de conducta porque habitualmente no es así. Ellos te cuentan de su trabajo, qué hacen, cómo lo hacen, si tienen ayuda, si son independientes, todo te lo dicen. Entonces, por eso les digo que los van a conocer bastante bien. ¿Ok? Doctora, yo leí en un artículo que los síntomas psicóticos tienden a coincidir con el estado de ánimo extremo de la persona. Así es. Por ejemplo, si están teniendo un episodio maníaco, pueden creer que son famosos, que tienen mucho dinero, que tienen poderes especiales. Y por el otro lado, cuando tienen el episodio depresivo, pueden decir que no tienen dinero, que están en la ruina o que han cometido algún delito. Así es. Así es. Sí, o sea, te magnifican una idea que tienen, un pensamiento o hasta un sueño que tuvieron. Es muy importante estar en contacto con esos pacientes. Okay. No sé si tengan algún otro comentario. ¿No? Bueno, pues muy padre la clase, Karina, muy padre la participación también de todos. Y pues bueno, damos por terminada la sesión. ¿Ok? Gracias. Bueno, Gracias. bye bye. Gracias, Karina. Adiós.